Bueno, yo soy Claudia García y junto con mi compañera Paula Arcos hemos decidido tratar el tema de la publicidad de los alimentos, en concreto de la publicidad de los alimentos ecológicos. Bueno, en primer lugar me gustaría decir algo que es bastante evidente y que la mayoría de la gente sabemos porque nos hemos dado cuenta cuando hemos ido a comprar al supermercado, y es que la comida ecológica está de moda, es una moda que está cada vez más en auge y que cada vez tiene más adeptos, siguiendo la estela de lo que ha sucedido en otros países de la Unión Europea, donde el consumo está cada vez más generalizado. Vemos como esta realidad se refleja en algunos datos que nos han parecido bastante interesantes, como por ejemplo que el mercado interior de productos ecológicos en España suponga casi 1.700 millones de euros, o que la superficie agraria ecológica en España ronde las 2 millones de hectáreas, lo que le convierte en el primer país de la Unión Europea. A pesar de que este crecimiento es sin duda positivo, también puede generar algunos riesgos, y es que nosotras a la hora de abordar el tema del trabajo nos hemos preguntado si nos pueden dar ecológico por liebre. La realidad es que sí, porque un dato curioso que nos muestra el Ministerio de Agricultura en una de sus encuestas es que únicamente el 37% de los consumidores sabe cuál es el sello oficial que tiene que encontrar en los productos que lo certifica como ecológicos realmente. Esto hace que muchas empresas, muchos comerciantes y muchos supermercados se aprovechen del desconocimiento de los comerciantes y jueguen al despiste con ellos utilizando todo tipo de estrategias de marketing fraudulentas, como por ejemplo se usan palabras que no están reguladas. Vemos como en muchos envases encontramos las palabras natural, enriquecido, de la tierra, de proximidad, que en ningún caso significa que sean ecológicos. Vemos cómo se usan logotipos que no están regulados. Y otros productores que directamente pasan a utilizar el logotipo oficial pero sin cumplir los requisitos. Así, una vez que hemos visto lo que no es ecológico, veamos lo que sí es ecológico. En materia de regulación, la principal que encontramos es el reglamento número 848 de 30 de mayo de 2018 del Parlamento y el Consejo Europeo sobre producción ecológica. Este reglamento, a lo largo de todo su articulado, regula la mayoría de los aspectos de la producción ecológica, pero para sintetizar un poco, pues destacaremos solo algunos de sus artículos, que son los que vemos en la diapositiva. Es importante, por ejemplo, el artículo 3 de este reglamento, donde se establece la definición de producto ecológico, que aunque resulte un poco curioso, solo pone que el producto ecológico es aquel que resulta de la producción ecológica, con lo cual te quedas un poco igual que al principio. Podríamos completar esta definición con la que nos da el Ministerio de Agricultura, que según esta, un producto ecológico o alimento ecológico es aquel que resulta de la agricultura o la ganadería ecológica, que se ha elaborado sin usar sustancias artificiales como por ejemplo aromas o colorantes, y sin sustancias químicas como fertilizantes o pesticidas, y que además se ha elaborado respetando el ritmo de crecimiento de las plantas y de los animales. También es bastante importante el artículo 9, que es donde establece una serie de normas generales de producción, donde se prohíbe, por ejemplo, las radiaciones ionizantes y la clonación de animales, pero a pesar de que estas normas son generales, en el anexo establece una serie de normas más específicas donde se distingue, por ejemplo, entre la producción vegetal y la producción animal, que son las normas que tienes que seguir si quieres que tu producto sea ecológico. Es importante también el artículo 30, donde se regula el uso de los términos referidos a la producción ecológica, en concreto el uso de los términos bio y eco, que son los que normalmente encontramos en los productos, donde se establece que únicamente se podrán utilizar en los productos que cumplan lo dispuesto en el reglamento, estableciendo una prohibición bastante rotunda para utilizarlos en los productos que no cumplan lo que dispone el reglamento. Igualmente también establece que no podrán utilizarse términos ni prácticas que puedan inducir a error al consumidor y confundirle, haciendo parecer que el producto cumple lo dispuesto en el reglamento cuando en realidad no lo es. Por último, también es importante el artículo 33 de este reglamento, que regula el uso del logotipo de producción ecológica de la Unión Europea,
que establece que es un logotipo de certificación oficial y, de nuevo, únicamente podrá usarse si el producto cumple lo dispuesto en el reglamento. Establece la prohibición de que se use en productos transformados y en productos de conversión, que es el logotipo que veis ahí, que por si os interesa es el que tenéis que encontrar si vais a comprar un producto ecológico o biológico. Bien, ahora de forma más específica vamos a hablar de los productos ecológicos dentro del ámbito de la publicidad. Para ello es fundamental destacar el gran papel que desempeña en esto Autocontrol, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. El ámbito de aplicación, pues principalmente la publicidad de los bienes, servicios, marcas, nombres comerciales, así como también los anuncios en sí de carácter privado, que trate sobre esto y cuyo objetivo fundamental es el uso de la publicidad en el proceso económico de una forma útil y siempre respetando la ética publicitaria, así como los derechos de sus destinatarios. Entonces, en lo que respecta a los productos ecológicos, nosotras destacamos el Código de Conducta Publicitaria, esencialmente las normas deontológicas. Esto quiere decir que para los productos ecológicos y para la publicidad nunca deberá de atentar contra el derecho al honor, siempre en respeto al medio ambiente, nunca abusar de la fe del consumidor ni de acuerdo a prácticas ilegales. Y en lo que se refiere más concretamente hemos destacado el respeto al principio de la autenticidad, es decir, que el producto sea reconocible, identificable, y el principio de veracidad en lo que se refiere a la publicidad engañosa. Paralelamente a ello, destacamos la gran importancia del CAEB, aquí en la Comunidad Valenciana, que es el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Hay otro en Madrid, otro en Barcelona, cada uno con sus respectivas normativas comunes. Y esto es más bien la parte práctica, es decir, qué tiene que hacer el operador para poder vender sus productos en el mercado como ecológicos. Entonces, se deberá de llevar a cabo de acuerdo a un proceso. El primero de ellos es el proceso de conversión. Digamos que el operador deberá de rellenar este formulario en el que deberá incluir lo que quiere producir como producto ecológico y entonces el CAEB se ocupará de establecer un control, de ver si cumple con el marco legal establecido, con la reglamentación comunitaria, estatal y autonómica y si efectivamente cumple con todo ello, pasamos a la siguiente fase, rellena los formularios operativos y transcurrido el periodo de conversión, que viene a ser el tiempo que va desde que el operador se da de alta en el CAEB, aquí en la autorizado, hasta que pueda producir, que normalmente para vender son como unos 2 años, se incluirán las siguientes etiquetas. Como ha dicho mi compañera, es fundamental la primera de ellas, que hace referencia a la de la Unión Europea y es obligatoria introducirla en todos los productos desde 2010. Y la segunda es opcional para empresas. Como veis, está redondeado en rojo una serie de códigos en cada una de las etiquetas y en el de la Unión Europea, el primero de ellos hace referencia al número de codificación que le otorga la Unión Europea al CAEB. El segundo de ellos hay que introducir el lugar de procedencia de las materias primas de estas ecológicas. Y en el de abajo vemos como el primer código hace referencia al número de codificación que le otorga el CAEB a la empresa. Y abajo es el número de codificación que se otorgaría al producto en sí, que puede ser mediante otro código o simplemente, como aquí dice, codificación del CAEB. Entonces, así como método conclusivo, hemos querido destacar una serie de ejemplos en los que nosotros podemos ver en el mercado a día de hoy que constituyan fraude en algún sentido de los productos ecológicos. Como ha mencionado mi compañera anteriormente, encontramos desde logotipos no oficiales al uso de palabras no adecuadas a los productos ecológicos y destacar, por ejemplo, cuando se va a un mercado sobre productos ecológicos a granel, que se puedan incluir o destacar algunos, pero que no vengan con sus respectivas etiquetas y por ello pues constituya un fraude. Y también en el supermercado. Bueno, a mí me gustaría destacar algunos ejemplos que hemos encontrado que, aunque la verdad es que no son actuales porque los ejemplos se denunciaron y las empresas tuvieron que cambiarlo, vemos como algunas empresas tan importantes como son Pascual o Danone han utilizado de una manera fraudulenta, sobre todo el término bio,
Como veis en la foto, los zumos que hoy conocemos como bifrutas antes se llamaban biofrutas. Una vez entró en vigor el reglamento de 2007 de la Unión Europea, tuvieron que sustituirlo, lo cambiaron a Pascual Funciona, pero como vieron descender sus ventas, pues decidieron eliminar la O y cambiarlo por bifrutas para ver si así colaba mejor a los consumidores. Lo mismo sucedió con la línea de yogures. La línea Bio, que se llamaba línea Bio de Danone, se sustituyó por la línea Activia, que es la que a día de hoy conocemos. Igual con la empresa Bicentury, aunque no aparece, antes se llamaba la empresa Biocentury. Vemos cómo es una forma de utilizar este término de una manera fraudulenta, queriendo inducir al consumidor, ya que ninguno de estos productos cumplía los requisitos para ser un producto biológico. Y a modo de conclusión, decir que si queremos sumarnos a esta moda healthy, que se dice ahora, pues tenemos que primero informarnos sobre el logotipo que tenemos que encontrar, porque muchas veces estamos pagando un precio muy alto al comprar un producto sobre el que no se ha ejercido ningún tipo de control. Y esto sería.